Hola, bienvenidos a la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de abril del 2023. Para este mes vamos a seguir con la lectura que empezamos en enero de este año. Si quieres ver la introducción, te invito a que le des clic al link que está puesto en la descripción de esta publicación. Y vamos a empezar entonces con el oráculo de los rebeldes sagrados para revelar el orden profundo detrás de nuestras experiencias en este mes. Para el orden profundo salió la carta número 8, sé el cazador y no la presa. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización con el tarot de la frecuencia y vamos a empezar entonces por el estado de nuestras relaciones amorosas y la influencia de ese orden profundo en ellas. Bueno, por fin hubo un cambio en esta sección. Salió la frecuencia número 7 al derecho, sanando. Bueno, ahora vamos a barajar las cartas que representarán el estado de nuestras relaciones familiares y la influencia de ese orden profundo en ellas. Para las relaciones familiares salió la frecuencia número 37 al revés, moviéndose más allá. Ahora vamos a barajar las cartas que representarán nuestra manifestación de abundancia y la influencia de ese orden profundo en ellas. Bueno, para la manifestación de abundancia salieron 3 frecuencias. La frecuencia número 13 al revés, confianza. La frecuencia número 36 al derecho, meditación. Y la frecuencia número 68 al derecho, productividad. Bueno, ahora los invito a escuchar la lectura completa para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de abril del 2023. Recuerda que estas son lecturas generales y te invito a que recibas la información que te resuena y la información que no te resuena, entonces la sueltas, la descartas. Vamos a empezar entonces con esa carta del oráculo de los rebeldes sagrados que revelará el orden profundo detrás de nuestras experiencias en este mes. Es la carta sé el cazador y no la presa. Y cuando hablo de orden profundo o orden superior detrás de las experiencias que estamos viviendo, estoy hablando de aquella motivación que tiene tu ser más profundo, como una energía de conciencia que está experimentando la experiencia humana. Y ese yo profundo está más allá de la personalidad que hemos creado para interactuar con el mundo y que lo que busca es guiar las experiencias que te llegan a tu realidad inmediata, es decir, las situaciones, las interacciones, los encuentros, aquello que te pasa que consideras positivo, aquello que te pasa que consideras negativo, la relación con tu familia, la relación con tu pareja, la relación contigo mismo, todo lo que envuelve nuestra experiencia humana para que te conozcas a ti mismo y que florezcas en tu poder interior como co-creador de tu propia realidad, como aquel que tiene el poder de manifestar experiencias que le brinden aprendizaje, que le brinden crecimiento y que le brinden expansión dentro de su vida cotidiana. Entonces la carta que te sale, sé el cazador y no la presa, te está trayendo un mensaje bien poderoso y bien importante porque te da una clave para hacer trabajo de sombra. Entonces esta carta te trae el mensaje de que estás en un tiempo poderoso para ti, que sin importar que si los eventos a tu alrededor parezcan pequeños, parezcan rutinarios o parezcan grandes, extraordinarios, dramáticos, que te des cuenta que estás entrando en una nueva fase de tu vida que te va a traer empoderamiento como tal y que a partir de ese empoderamiento te va a llegar una nueva libertad y una nueva capacidad de amarte a ti mismo o a ti misma. Entonces,
este mensaje tan poderoso viene con una parte para realizar trabajo de sombra. Recordemos que el trabajo de sombra es un tipo de autorreflexión que nosotros podemos hacer acerca de nuestros patrones de comportamiento que normalmente están alimentados por creencias sobre nosotros mismos que son inconscientes, es decir, que no tenemos claro en nuestra conciencia que ciertas creencias están influenciando cómo percibimos nuestro mundo y cómo reaccionamos a esa percepción del mundo. Entonces, podemos tener ciertos patrones inconscientes y esos patrones inconscientes marcan la totalidad de nuestros comportamientos, decisiones, reacciones y hasta el momento en que transformamos esos patrones inconscientes, es decir, la sombra, en luz, es decir, en patrones conscientes, ya tomamos poder y tomamos responsabilidad sobre la manera como nosotros percibimos el mundo y sobre la manera como nosotros reaccionamos a esa percepción del mundo como tal. Entonces, proyectar luz sobre la sombra es una posibilidad que nos trae poder. Entonces, como esta carta te está diciendo que estás entrando a una nueva etapa de empoderamiento de tu propio yo, te trae la claridad de que lleves a la luz de tu conciencia un patrón de comportamiento que no está favoreciendo esa posibilidad de empoderamiento, ese nuevo lugar al cual estás llegando. Y este patrón de comportamiento es el comportarse como si fueras una presa. Por eso esta carta se llama Sé el cazador y no la presa. Entonces, ¿qué es comportarnos como si fuéramos una presa? Es percibirnos a nosotros mismos desde un lugar de culpa, desde un lugar de vergüenza, desde un lugar de falta de merecimiento, desde un lugar de que las necesidades de los demás, de aquellos que nos rodean, ya sea de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno familiar, que sus necesidades son más importantes que nuestras necesidades. Y confundir todo eso, la culpa, la vergüenza y el no poner por encima nuestras necesidades como si eso fuera un tipo de virtud en la cual nosotros estamos comprometidos a ayudar a los demás. Pero no, ahí no estamos ayudando a nadie porque nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y esto es un patrón de comportamiento que no favorece nuestro crecimiento y nuestro empoderamiento. Entonces, cuando nosotros actuamos a partir de una sombra, normalmente esa sombra proviene de un trauma emocional de nuestro pasado en el cual nosotros fuimos avergonzados, nosotros sentimos culpa y nosotros nos concebimos como que no merecemos que nuestras necesidades sean escuchadas y esto se graba en nuestro ser como una creencia y luego esa creencia impacta nuestra adultez y empezamos a interactuar con el mundo desde esa sombra, desde esa creencia. Entonces ahí es cuando empezamos a atraer relaciones que siempre están reflejando esa desigualdad, es decir, que las necesidades de los demás son más importantes que las nuestras. Ahí es cuando atraemos experiencias en las que se nos está reforzando constantemente esa falta de merecimiento. Entonces, o las personas no nos aprueban, o nos rechazan, o nos ignoran, o pasan por encima de nosotros, o se vuelven relaciones de una constante tensión en la que es como si tú fueras como el bastón de esas otras personas. Este tipo de sombra también impacta patrones de comportamiento en los cuales nosotros siempre estamos como a la merced de las circunstancias, de las situaciones, de las relaciones y nos sentimos como atados a que nosotros somos el soporte de esas otras personas, el lugar donde esas personas se desahogan, que nosotros somos los salvadores de esas otras personas. Y esto lo vemos como una virtud, pero se nos está olvidando nuestro propio apoyo, nuestro propio soporte, nuestra propia necesidad de sosiego, nuestra propia necesidad de ser sostenidos, de encontrar un lugar seguro en el cual florecer. Entonces, esta sombra que nutre estos patrones de comportamiento
que esta carta lo asocia a como si te sintieras una presa y como si los demás fueran los cazadores que constantemente están aprovechándose de ti, te muestra una veta de sanación bien importante. Y esa veta de sanación te llega cuando tú empiezas a transformar ese arquetipo de la presa en el arquetipo del cazador. Entonces, como ejemplo de cazador, esta carta te pone el búho, como si el búho pudiera representar para ti un tótem en el cual te puedes inspirar para personificar ese arquetipo del cazador. Y aquí viene un aporte bien importante y bien particular de este arquetipo del búho, porque el búho tiene la habilidad de moverse en la oscuridad, de escuchar en esa oscuridad hasta el más mínimo sonido que emiten sus presas y de ver a través de la oscuridad cuando sus presas salen. Entonces, esta carta te pide que extrapoles esas características del búho hacia una capacidad que tú tienes, que está en tu naturaleza, de poder ver a través de la oscuridad. Y entonces, ¿qué quiere decir personificar el arquetipo del búho y de poder ver a través de la oscuridad? Quiere decir de que si tú interactúas con el mundo con una alerta interna, apalancada en una quietud interna, en una atención constante y en una voluntad de ver a través de la oscuridad, tú vas a poder ver, percibir, escuchar tu propia intuición, tu propia guía interna, más allá de las apariencias, de las situaciones, experiencias y relaciones que te rodean. Y ver más allá de las apariencias es ser capaz de ver la verdad, ser capaz de reconocer cuando alguien está siendo falso, de reconocer cuando alguien está siendo manipulativo, de reconocer cuando alguien está proyectando sobre ti sus expectativas, sus manipulaciones, sus carencias y algo así como que trata de culparte por sus propias desgracias. Entonces, esa capacidad de ver a través de la oscuridad te va a permitir ir más allá de estas apariencias, ver las situaciones tal cual y como son, ver las personas tal cual y como son, reconocer qué tipo de relaciones te ofrecen esas personas y a través de esa conciencia, a través de esa luz, a través de esa posibilidad de reconocer lo verdadero entre la oscuridad, tú vas a poder trascender ese viejo patrón de comportamiento en el que las necesidades de los demás eran más importantes que las tuyas, precisamente porque caías en sus manipulaciones, en sus expectativas, en sus proyecciones, en esas culpas que generaban ante ti, en esa vergüenza que te querían colocar, y vas a poder trascender ese patrón de comportamiento y vas a poder responder de una manera más creativa. Vas a poder hacerte a un lado cuando te estén tratando de manipular, vas a poder cambiar la respuesta cuando estés en ese tipo de situaciones y vas a poder liberar esa atadura a ese tipo de situaciones que son manipulativas, falsas, conflictivas. Y esto simbolizaría que vas a poder trascender la sombra, que vas a poder trascender aquel patrón de comportamiento en el que eras una presa y que vas a poder trascenderlo hacia un comportamiento en que vas a poder ser el cazador, es decir, en este caso vas a poder ver a través de las ilusiones, las manipulaciones, la oscuridad y responder diferente, de una manera más madura, de una manera más íntegra contigo mismo o contigo misma, y vas a poder alejarte de un patrón repetitivo de drama, de lucha, de conflicto, de sufrimiento al cual los demás te quieren arrastrar, y vas a poder como soltar ese tipo de dinámica relacional, y al poder soltar esa dinámica vas a poder atraer otro tipo de personas, desarrollar otro tipo de relaciones más íntegras
y personificar como un tipo de sabiduría interna en la cual tu intuición y tu inteligencia emocional van a ser las que te guíen en esa capacidad de relacionarte con nuevas personas y en esa capacidad de crear nuevas dinámicas relacionales con nuevas personas. Entonces, como puedes ver, esta carta te trae un mensaje súper, súper poderoso y te abre una posibilidad de cambio que te va a guiar a tu expansión y al aprovechamiento de esa etapa de empoderamiento a la cual estás llegando. Y además, esta carta te trae una guía particular que dice que te va a llegar un mensaje importante. Y ese mensaje importante te va a permitir analizar la situación en la que te encuentras y responder desde tu propia verdad, desde tu propia integridad y a tu beneficio. Que no es necesario ponerle arandelas a ese mensaje, que no es necesario ponerle color a ese mensaje, que ese mensaje va a ser lo suficientemente claro para que tú veas la verdad en ese mensaje y para que tú respondas en concordancia con esa verdad de ese mensaje que te va a llegar. Entonces vamos a seguir ya con el ejercicio de sanación que te trae esta carta en particular. Esta carta te invita a relajarte y a imaginar, a visualizar, a percibir o a sentir que estás en una escena nocturna y que en esa escena nocturna el cielo es misterioso, es oscuro y que hay una luna llena brillando y que todo se percibe como en una quietud, en una paz. Y en esa visualización tú empiezas a escuchar el sonido de unas alas moviéndose a través de esa escena y logras ver cómo pasa ese búho en todo el frente de la luna y cómo sus alas se mueven con gracia, que se mueven con total certeza, con total precisión y con un enfoque inquebrantable. Y tú empiezas a sentir el poder y la habilidad natural de este búho para poder navegar con un instinto robusto, con un instinto fuerte, con un instinto inquebrantable. Y luego empieza a visualizar cómo ese búho se presenta ante ti, a tus pies o a tu lado, y ese búho empieza a compartir contigo sus habilidades. Como esta carta te ofrece el búho como una manera de tótem, entonces empiezas a sentir como ese búho comparte sus habilidades contigo, entonces tu visión se empieza a volver más aguda, más afilada. Tu capacidad de escuchar se empieza a refinar y empiezas a escuchar el más mínimo movimiento. Tú te vuelves capaz de ver, de escuchar y de sentir en la oscuridad. Y entiendes que esa capacidad de ver, de escuchar y de sentir en la oscuridad se relaciona directamente con la capacidad de ver, de escuchar y de sentir la verdad, lo verdadero para ti. Y que cualquier situación que tú encuentres en tu camino que pueda estar obscurecida por mentiras, por ilusiones, por manipulaciones, por engaños o por algún tipo de inconsciencia, tú vas a ser en esas situaciones un cazador exitoso de la verdad, de lo verdadero, que tú ya no serás cazado, que tú ya no caerás presa de la ilusión, de la manipulación, del engaño, de la mentira. Que por el contrario, tú vas a poder ver a través de todo eso y alejarte, liberarte de ese tipo de dinámicas relacionales. Y adicionalmente, este ejercicio de sanación te trae la siguiente frase para que te la repitas a modo de mantra en cualquier momento. Te dices esa frase: yo estoy dispuesto a percibir precisamente la verdad en cualquier situación de la vida, lo cual me va a ayudar a mi crecimiento espiritual y a mi despertar creativo. Yo me siento empoderado o empoderada a comprometerme conmigo mismo y con mi propio camino, sin miedo y sin frenarme, sin retenerme. Yo recibo esta visión, esta claridad
a través del amor incondicional, así es. Y cuando te encuentres con algún tipo de situación que tú sientas que puedas estar enfrentando ese tipo de dinámicas manipulativas, ilusorias, dices en voz alta: a través del amor incondicional, yo me inspiro para saber cómo lidiar con esta situación de una manera creativa y de una manera consciente, de una manera verdadera. Así es. Listo, ese es el ejercicio de sanación. Y por último, esta carta te pide que estés atento o atenta a tu intuición, a tus pensamientos y a tus impresiones, y que no las descartes, que no dudes, que cualquier cosa que te ocurra, que tú sientas algo al respecto, pienses algo al respecto, tengas alguna impresión energética, mental, emocional, sensorial, no lo descartes, no dudes de eso, y que por el contrario te afirmes a ti mismo de que lo que estás percibiendo es la verdad, es lo verdadero de la situación en ese momento particular. Y bueno, entonces vamos a seguir con las cartas de profundización. Recuerda que si quieres una lectura personalizada, puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Entonces, cuando escuches el mensaje que te traen las diferentes cartas de profundización en las diferentes secciones, recuerda este mensaje del orden profundo para que analices en los recuerdos que te lleguen al momento de escuchar la lectura, o en las visualizaciones que te lleguen, o en las impresiones que te lleguen, porque cuando uno escucha algo, uno empieza como a tratar de saber cómo se está aplicando eso a la propia experiencia de vida. Entonces, ten en cuenta para que descubras en estas 3 acciones de profundización en qué momento puedes estar comportándote a través de ese patrón de comportamiento de presa, para que lleves a la luz de tu conciencia esos momentos, ese patrón de comportamiento, y así abras la puerta a la transformación de ese patrón de presa a cazador, a aquella persona que identifica la verdad, lo verdadero en las situaciones en las que se encuentra. Entonces, empezando por la sección de las relaciones amorosas, ya vemos un cambio. Ya esas últimas 2 lecturas de los últimos 2 meses que te trajo la misma carta, ya aquí te salió otra carta, y una carta muy acorde a la etapa que te llega en el momento en el que te transformas, que es la etapa de la sanación. Porque esta frecuencia de sanando que te salió al derecho quiere decir que estás abierto, estás en la posibilidad de abrirle la puerta a la sanación en este campo de lo amoroso, y que el universo en toda su extensión está haciéndote un llamado y te está brindando la oportunidad de que vuelvas a sentirte completo o completa, que confíes que tu sanación está en proceso y que las oportunidades para que esa sanación siga sucediendo están encaminadas, están alineadas con tu camino, con tu recorrido en esta nueva etapa que se te augura. Que tú no necesitas forzar que la sanación suceda, que simplemente abras la puerta, te dispongas en un estado de receptividad, y que permitas que personas de tu confianza y que resuenen con tu integridad te asistan en tu proceso de sanación, que estés abierto a las nuevas oportunidades que te lleguen a tu vida, incluso si esas oportunidades parecen salidas de la nada, parecen fuera de lo rutinario, de lo ordinario, porque pueden ser puertas que te van a llevar a caminos más profundos de sanación como tal. Y esta carta te dice que todos los poderes del universo están trabajando en concordancia contigo para llevarte a un estado de bienestar. Y además, como esta carta te salió al derecho, quiere decir que tú estás completamente alineado o alineada con el potencial más alto para tu sanación en este campo de lo amoroso. Y la relación entonces con ese mensaje del orden profundo es que la sanación te va a llegar a través de tu capacidad de ver más allá de las apariencias, de las manipulaciones, de las mentiras, tu capacidad de ver la verdad, tu capacidad de percibir lo verdadero, el refinamiento de tu intuición, la transformación
del arquetipo de presa al arquetipo del cazador. Entonces esto pide de ti una fortaleza interna, una alerta, una vivacidad que te acompaña a todo momento para que deshagas las ilusiones, las mentiras, las manipulaciones y expreses tu verdad. Y que mientras más honesta sea tu respuesta a este tipo de situaciones, sin necesidad de ser agresivo o agresiva, sin necesidad de ser sumiso o sumisa, sino responder honestamente, íntegramente, con fortaleza, plantado en tus pies, plantada en tus pies, más energía tú vas a liberar que antes estaba alimentando la sombra. Entonces por eso es tan importante trabajar la sombra, porque literalmente, no estoy hablando de metáforas, porque literalmente liberamos energía que antes se nos estaba yendo en patrones inconscientes, en traumas emocionales, en alimentar la sombra como tal, y liberamos esa energía y la recobramos para nosotros. Y ya esa energía empieza a trabajar a nuestro favor, para nuestro beneficio, para nuestra expansión, para nuestra nutrición, porque el manejo del ser, el manejo íntegro del sí mismo requiere de energía. Y cuando nuestra energía se nos está yendo en patrones inconscientes, ahí es cuando llega el cansancio, ahí es cuando llega la confusión, ahí es cuando llega la ansiedad, la depresión. Y cuando recuperamos esa energía, ahí es cuando nos sentimos revitalizados, seguros, con confianza, con certeza, con convicción. Entonces, esto es lo importante de trabajar la sombra como tal. Bueno, y ya la siguiente carta de profundización que nos habla del estado de nuestras relaciones familiares y la influencia de ese orden profundo en ellas, te llega un mensaje importante con esta frecuencia de moverte más allá que te llega al revés. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta frecuencia? Que actualmente en tu contexto familiar estás siendo impactado o impactada por algún tipo de conflicto, por algún tipo de tensión, y que tú estás en un constante estado, en un constante deseo de moverte más allá de ese conflicto. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos experimentando el conflicto, lo natural es que nosotros queramos salirnos de ese conflicto. Y esa fuerza que nosotros ponemos en tratar de movernos más allá del conflicto, lo único que termina logrando es mantenernos en un ciclo, mantenernos atrapados, mantenernos alimentando y retroalimentando constantemente ese conflicto como tal. Entonces esto es como una paradoja en la cual la fuerza que tú pones para tratar de salirte de ese conflicto es una fuerza que te está manteniendo en ese conflicto como tal. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te trae esta carta para poder trascender ese ciclo de retroalimentación en el cual tú te quieres salir pero terminas otra vez dentro, te quieres salir y terminas otra vez dentro? Esta carta te trae el mensaje de que hay algo más allá de ese conflicto que presenta una posibilidad de aprendizaje para ti. Y esta carta te aconseja que para trascender ese estado de resistencia que tienes en contra de ese conflicto, cambies a un estado de aceptación en el cual te dispongas a explorar qué hay más allá de ese conflicto para poder, algo así como encontrar el regalo que hay detrás de este periodo de tu vida o que hay detrás de ese evento que puede estar alimentando ese conflicto. Entonces, en este caso de tu entorno familiar y de la tensión de ciertos conflictos, recuerda el mensaje del orden profundo. No caigas en el patrón de comportamiento de la presa. ¿Y esto qué quiere decir? No te sientas como una víctima de la situación. No alimentes energéticamente el conflicto. No agrandes la brecha de separación. Salte y desapégate de ese conflicto. Personifica al cazador y trata de ver más allá, trata de ver lo verdadero. Y eso verdadero te va a traer un aprendizaje. Y lo más importante aquí entonces es no colocar
las necesidades, los requerimientos, los deseos, los quereres de los demás por encima de los nuestros, porque no hay ningún tipo de virtud en eso. Uno primero debe equilibrar su relación consigo mismo para poder dar una vibración equilibrada a los demás. Entonces, hasta que tú no pongas por encima tus necesidades, tus quereres, tus deseos, los expreses, los defiendas como un cazador, no vas a estar en la vibración correcta para poder salirte de ese ciclo de retroalimentación de ciertos tipos de conflictos o de dramas que te ubicarían en el arquetipo de la presa. Entonces, esta carta te invita a que estés muy alerta para que cada vez que salga ese arquetipo de la presa, pares, respires, te des un momento de quietud y transformes el comportamiento en ese momento en el que está sucediendo. Entonces, si tú te pillas que estás colocando la necesidad de la otra persona por encima de la tuya o que estás haciendo un esfuerzo más allá para seguir cumpliendo el arquetipo de aquel que salva al otro, de aquel que sale corriendo a satisfacer las necesidades del otro, de aquel que sirve de bastón al otro, paras en ese momento, respiras, agradeces que ya puedes ver el patrón de comportamiento en vivo y en directo cuando está sucediendo y lo transformas. Entonces, estableces límites, estableces tiempos, aprendes a decir que no, aprendes a negociar qué puedes dar y qué puedes recibir para que tú no seas siempre el que da, para que tú no seas el bastón del otro, para que tus necesidades no se vean opacadas por los quereres, expectativas o deseos del otro. Entonces aquí es muy importante el mensaje del orden profundo, que te dice que tú vas a poder desarrollar tu capacidad de ver a través de las apariencias y de encontrar la verdad, de encontrar lo verdadero detrás de las situaciones, porque este es un escenario perfecto para ejercitar esa habilidad, esa capacidad que te trae ese búho de ese orden profundo de ver más allá de las apariencias. Entonces, te pongo un ejemplo. A veces nosotros tenemos un conflicto y ciertas personas nos causan sufrimiento o nos causan resistencia o nos causan enojo. Entonces, si nosotros vemos más allá de la situación con esos ojos de búho para encontrar la verdad que está en el fondo, podemos entender el lugar desde el cual está actuando esa persona y de pronto aprender a ser compasivos con esa persona que de pronto se está comportando inconscientemente, o si esa persona somos nosotros los que estamos alimentando ese conflicto, vamos a aprender a vernos y aprender a ver qué está detrás alimentando ese conflicto por parte de nosotros, y vamos a aprender a vernos con compasión. Y todo este análisis de este conflicto te puede llevar a aprender a desarrollar un nivel de empatía contigo mismo y con la otra persona. Entonces, ver más allá del conflicto es ver más allá del enojo, ver más allá de la rabia, ver más allá de la desconfianza, ver más allá del dolor y empezar a ver a la otra persona como una persona que está en construcción, ver de pronto sus debilidades, ver de pronto sus carencias, entender de pronto sus dificultades, tanto de esa persona como de nosotros mismos. Y esto nos ayuda a refinar nuestra profundidad, a refinar nuestra intuición, a refinar nuestra capacidad de empatizar con un otro más allá de un conflicto. Entonces, esta mezcla de cartas te están invitando a que analices la situación que te pueda estar generando tensión en tu entorno familiar desde un lugar desapegado, desde un lugar más profundo, desde un lugar más empático, desde un lugar más comprensivo de la situación y de las personas involucradas, sean otros o seamos nosotros. Y esto te puede traer a ti un aprendizaje profundo que te va a ayudar a acercarte más a esas personas y acercarte más a tu propio yo, a tu yo profundo. Si nosotros nos enganchamos al conflicto en vez de observarlo desde afuera, en vez de observarlo a profundidad, en vez de observarlo en su verdad,
con esos ojos de búho, lo que nosotros hacemos es darle energía al conflicto, lo que nosotros hacemos es perdernos en las ilusiones de ese conflicto, lo que nosotros hacemos es juzgar a la otra persona o juzgarnos a nosotros mismos, y lo que nosotros hacemos es caer en separación. Y lo que buscan todas nuestras relaciones, tanto de pareja como de amistad, como de familia, es cerrar la brecha de la separación, es establecer una conexión, porque la conexión con otra persona simboliza también la conexión con nuestro yo profundo. Entonces, este par de cartas te están invitando a encontrar esa perla de aprendizaje que hay detrás. Y esa perla de aprendizaje puede ser algo diferente para cada una de las personas que está escuchando esta lectura según su situación particular en su entorno familiar. Bueno, y ya para la última sección que habla de nuestra manifestación de abundancia y la influencia de ese orden profundo en ella, recordemos que para estas lecturas la manifestación de abundancia la vamos a entender como la capacidad, la habilidad y la posibilidad de hacer lo que necesitamos hacer en el momento en el que lo necesitamos hacer. Entonces, estas 3 frecuencias nos llegan como una progresión en la cual podemos trabajar aspectos de nosotros mismos con el fin de manifestar abundancia como tal. Y cuando hablo de progresión, hablo de que nos ofrece un punto de partida con un asunto a trabajar, con esa frecuencia de confianza al revés. Nos ofrece una herramienta con la cual trabajar esa confianza al revés, que es la meditación. Y este trabajo nos va a permitir conectarnos con nuestra productividad, que ya englobaría el asunto de manifestar abundancia como tal. Entonces, empezando por la frecuencia de confianza al revés, esta frecuencia nos trae el mensaje de que de alguna manera tú estás evitando expresarte en el mundo, expresarte en tu contexto, porque dudas de ti mismo, y esa duda de ti mismo te mantiene como encerrado, como que no tratas de sobresalir, como que tratas de estar escondido, como que tratas de pasar como en un bajo perfil. Y esta duda sobre sí mismo está enraizada como en un miedo a la desaprobación de los demás. Entonces, tú de pronto te cohibes de hacer lo que necesitas hacer o de expresar lo que necesitas expresar por el miedo a la desaprobación. Entonces, este par de frases se relacionan mucho con nuestra definición de abundancia, porque si tú necesitas expresar algo, tú necesitas hacer algo, eso está relacionado directamente con la abundancia, y si tú mismo te estás cohibiendo, entonces tú mismo estás como frenando la puerta a la abundancia como tal. Entonces esta carta nos ofrece como un aspecto de trabajo de sombra que podemos explorar para sanarlo y para transformarlo, que es nuestro miedo a la desaprobación. Y para poder buscar la raíz de ese miedo a la desaprobación, sirve mucho hacernos preguntas y llevar esas preguntas cada vez a un nivel más profundo sobre qué nos daría miedo que sucediera. Entonces, por ejemplo, yo empiezo preguntándome, yo no expreso esto porque me da miedo que tal persona piense esto. Entonces, luego vuelves y haces una pregunta y llevas esa respuesta a otro nivel. Entonces, me da miedo que esta persona piense esto porque me da miedo que me vean como alguien de cierta manera, como alguien débil, como alguien grosero, como alguien fastidioso, etcétera, según la respuesta que te salga cuando te hagas esas preguntas. Entonces vuelves y llevas la pregunta a otro nivel. A mí me da miedo que me vean fastidioso porque me van a rechazar. Entonces así llevas esas preguntas cada vez a un nivel más profundo hasta que encuentres como que ya no hay más niveles, o como que ya estás dando la misma respuesta, que sería el miedo al rechazo, que sería el miedo a la vergüenza, que sería el miedo a la soledad, y eso te llevaría a encontrar como la creencia base detrás del miedo a la desaprobación, y esa creencia base es la que está sosteniendo la inhibición de tu expresión y de tu interacción con el mundo, es decir, la inhibición de tu manifestación de abundancia como tal. Y esta carta nos dice que pongamos en una balanza ese miedo a la desaprobación, al rechazo o a la soledad o a la respuesta que te haya salido cuando te hagas esta serie de preguntas. Entonces ponemos ese miedo en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza colocamos
la restricción, la contracción, el posible o probable sufrimiento que podemos estar sintiendo si no expresamos nuestras necesidades, si no obtenemos satisfacción de nuestras necesidades, si no manifestamos abundancia. Entonces tú haces una balanza y puedes tomar la decisión de que es más pesado en esa balanza seguir inhibiéndote, seguir frenándote, seguir saboteando de alguna manera tu manifestación de abundancia. Entonces, cuando tú comparas ambas cosas, ¿sí? El miedo versus mantenerte en limitación, mantenerte en contracción, tú puedes ver que de pronto es un patrón de comportamiento que no es lógico, que no tiene sentido, y en ese momento que te des cuenta de que es un patrón que no te está sirviendo, tienes la posibilidad de identificarlo en tus diferentes reacciones, en tus diferentes decisiones, en tus diferentes comportamientos, en diferentes situaciones, con diferentes personas. Y cuando lo puedas identificar, vas a tener la posibilidad de decidir si sigues manteniendo ese comportamiento o si lo sueltas y lo transformas en confianza como tal. Entonces, esta carta te aconseja que a partir de ese ejercicio, de esa balanza, encuentres la motivación, el estímulo positivo para salir de tu cascarón, para darte la fuerza, la confianza, la valentía para expresarte, para decir lo que necesitas decir, para hacer lo que necesitas hacer y para que de esta manera puedas quitar el bloqueo y alinearte con esa frecuencia de confianza, porque esta sería la base que te ofrece esta lectura de la cual puedes partir. Y si te sale esta carta, independientemente de que te salga al revés, es porque estás en la posibilidad de alinearte con esa frecuencia de la confianza y te está revelando cómo descubrir la creencia, el trauma emocional o la situación detrás del bloqueo que tienes ante esa energía de confianza. Y ya la siguiente carta, que es la frecuencia de la meditación, esta carta te dice que para poder manifestar abundancia, puedes usar y puedes beneficiarte de los estados meditativos, los estados contemplativos, en cualquiera de sus formas. Que si entrenas tu mente, tu cuerpo y tu energía para entrar a un estado deseado de conciencia, que en este caso sería el estado de la meditación, vas a poder crear como nuevos caminos neuronales dentro de tus procesos de pensamiento y de tu percepción para poder abrirle la puerta a la sanación de esos miedos detrás de la falta de confianza y abrirle la puerta a la confianza como tal, porque la mayoría de miedos se sostienen alimentados por las espirales de pensamiento. Entonces, si nosotros aprendemos a acallar nuestra mente, a desapegarnos de nuestros pensamientos, de nuestros procesos de pensamiento y a darnos cuenta de que hay un punto de conciencia que es capaz de observar los pensamientos sin engancharse a los pensamientos, que esa es la base de la meditación, entonces podemos darnos cuenta y podemos concluir que los pensamientos y los procesos de pensamiento son algo que está más allá de ese punto de conciencia que los puede observar sin engancharse a ellos. Y cuando nos damos cuenta de esta verdad última de la realidad humana, que es que nosotros no somos nuestros pensamientos, que nosotros no somos nuestros procesos mentales, que nosotros somos ese punto de conciencia que observa un objeto y que ese objeto de observación son los pensamientos como tal, entonces ahí utilizamos la meditación como una herramienta de desapego de nuestros procesos de pensamiento y ese desapego de nuestros procesos de pensamiento es en nutrir la desidentificación con los pensamientos, nos va a favorecer para trabajar los miedos que son alimentados por esos pensamientos, las creencias que son alimentadas por esos pensamientos. Entonces todo esto aquí se empieza a entrelazar como un proceso bien interesante para que puedas realizar sobre ti mismo y para que el fin último de esto sea tu capacidad de manifestar abundancia.
Y el último proceso de este ejercicio de hacerse preguntas para poder encontrar cuál es la creencia base que está alimentando un miedo o cuál es el trauma base que está alimentando un miedo, es darnos cuenta de los mecanismos que tienen los miedos como tal o las creencias negativas como tal para perpetuarse a sí mismos en nuestro psiquismo, en nuestra manera de razonar y de percibirnos y de percibir el mundo como tal. Entonces, ese último paso es darse cuenta que los miedos, las creencias negativas y los traumas emocionales tienen una manera de entrelazarse a sí mismos que todo el tiempo se están reforzando en nuestra mente para que nosotros no los cambiemos, para que nos dé miedo trascender el miedo. Entonces, la manera en la que tiene una creencia negativa o un miedo de reforzarse a sí mismo es convencernos de que no lo cuestionemos. Entonces te pongo un ejemplo para que entiendas más ese último paso. Si nosotros empezamos a cuestionar un miedo, como por ejemplo el miedo a la desaprobación de los demás, nosotros vamos a llegar a una última pregunta que nos va a llevar a la posibilidad de que salgamos a comprobar si ese miedo es real. Entonces el miedo nos dice, ¿usted por qué va a salir a comprobar si ese miedo es real? ¿Qué tal que se dé cuenta que de verdad lo rechazan? ¿Qué tal que se dé cuenta que de verdad lo desaprueban? ¿Qué tal que se dé cuenta que usted les cae mal? ¿Qué tal que se dé cuenta que piensan X o Y cosa negativa de usted? No, usted está mejor aquí quieto, teniendo miedo. No salga a comprobar eso. Y más bien, créame a mí y créame que es mejor quedarse sin comprobar esa realidad, porque qué tal que sea real. Entonces, esa es la manera en la que el miedo se refuerza a sí mismo y fuera de eso te convence de que no salgas a comprobar si es real. Pero ¿qué pasa cuando nosotros trascendemos este paso y salimos a comprobar si es real ese miedo? Lo que normalmente sucede es que no era real, que ese miedo estaba en nuestra cabeza. Y si de alguna manera nos damos cuenta que ese miedo era real, es decir, que cierta persona sí nos rechaza, que cierta persona sí nos desaprueba, que cierta persona sí piensa X o Y cosa de nosotros, al enfrentarnos a esa situación, nos damos cuenta que a pesar de que nos hace sentir mal, a pesar de que nos hace sentir alguna emoción desagradable, el efecto no es tan grande como de pronto nos lo imaginábamos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que nuestro centro interior es más fuerte, más robusto de lo que nosotros creíamos antes de salir a comprobar ese miedo. Y que mientras nosotros recorramos el camino de conocernos a nosotros mismos profundamente, más vamos a robustecer ese centro interior y menos efecto van a tener las opiniones de los demás y menos efecto, por ende, van a tener su capacidad de aprobarnos o de rechazarnos y vamos a poder trascender esos miedos de una manera más fácil. Entonces, que se te hayan ofrecido estas frecuencias y estos mensajes de estas frecuencias te están dando unas claves importantes para trabajar aquello que te mantiene limitado, aquello que te mantiene en compresión y para que le abras la puerta a la expansión. Porque la última carta, que es la frecuencia de la productividad, es una carta que te trae un mensaje de una fuerza maravillosa, porque es como un tipo de augurio que, si lo relacionamos ya con ese mensaje del orden profundo, refuerza el augurio de que estás entrando a una etapa de expansión, que todas las fuerzas a tu alrededor están a favor de que tú puedas recolectar el poder del universo para manifestar tus deseos. Y el hecho que te salga esta carta entonces en la manifestación de abundancia te está diciendo que tienes muy buen augurio para poder manifestar abundancia. Que esta nueva etapa, que este empoderamiento que te ofrece ese orden profundo en el que vas a poder transformarte del arquetipo de presa al arquetipo de cazador y que vas a poder ver a través de las apariencias, de las situaciones que lleguen a tu vida, a tu realidad inmediata, que vas a tener la habilidad de manifestar, de aplicar tus habilidades, de tener una iniciativa de conseguir algo, de cumplir tus metas, de nutrir un deseo profundo y fuerte de
empezar ese nuevo camino, de saborear ese empoderamiento, de hacer, de actuar, de moverte hacia adelante. Entonces, esta carta te está mostrando que a tu alrededor hay una energía muy, muy favorable para poder empoderarte, para poder tomar decisiones y para que esas decisiones te lleven a resultados positivos y beneficiosos para ti. Entonces esta carta te recomienda que tengas un enfoque concentrado, que mantengas en un estado de conciencia enfocada para que así logres trascender aquello que se te presentó con esa carta de confianza al revés y que si logras trascender ese miedo que te está manteniendo limitado o limitada, vas a poder llegar y explotar esa energía a tu alrededor de la productividad, del conseguir tus metas, del manifestar tus deseos, del llevar al plano material tus sueños y que no cedas a la preocupación, que no cedas a la ansiedad, porque eso es normal cuando uno está a la puerta de la expansión, porque dentro de uno mismo la energía se está estirando, la energía está jalando hacia un nivel superior de expresión, que simplemente mires el miedo que te da o la preocupación que te da o la ansiedad que te da con el amor y la compasión con la que de pronto uno mira a los niños cuando apenas están explorando algo que les da desconfianza. Que no te juzgues, sino que te mires con amor, con compasión y que te sueltes a aprovechar esa fuerza de productividad que se está augurando a tu alrededor con esta frecuencia, precisamente en esta sección de manifestación de abundancia y ya en relación con toda la lectura, precisamente en ese cambio de arquetipo de dejar de ser la presa y volverte un cazador. Igualmente esta carta te dice que te sueltes a esa frecuencia de productividad, a esa fuerza de creatividad y que al soltarte a esa fuerza, a esa corriente, no te preocupes por los detalles, por el perfeccionismo, por tener todo controlado, sino que simplemente dejes fluir esa fuerza para que así como que canalices esa frecuencia y la expreses en lo material. Entonces, como puedes ver en toda la lectura, se te están ofreciendo claves en las cuales puedes observar cómo el arquetipo de la presa puede estarse presentando. Entonces, si tú te conectas con tu ser profundo y con ese orden profundo, puedes analizar tus experiencias de tu día a día, de tus relaciones y de tu interacción con el mundo con otros ojos, con otro filtro que te ofrece posibilidades de sanación y de transformación que te guíen en últimas a tu expansión, a ese nuevo comienzo y a esa capacidad de abrirle la puerta al empoderamiento y al amor propio con fuerza. ¿Sí? Y bueno, esa fue la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de abril del 2023. Recuerda que si quieres una lectura personalizada, puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta la lectura, te invito a que des clic al botón de me gusta y la compartas en tus redes sociales o con tus amigos, familiares y conocidos. Y así me ayudas a que este canal crezca en audiencia. Y te agradezco mucho tu tiempo y tu confianza en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.